Si estás viendo este vídeo es porque mañana probablemente o en breve te van a hacer una transferencia de embriones y aparte que tu equipo médico que te está tratando te habrá informado de todo, pues yo te lo voy a resumir aquí en 10 puntos más un bonus, 10 cosas que tienes que saber antes de una transferencia de embriones. Soy el Dr. Gómez Palomares, especialista, el director médico de Wilson Fertility en Mallorca y llevo haciendo transferencias de embriones desde el año 2002. Así que vamos a empezar. Punto 1. Vivencia. Hay un artículo que vais a ver ahora de una investigadora turca de una ciudad preciosa, creo que se llama la Universidad del Mediterráneo o algo así, del sur de Turquía, donde publica un artículo sobre cómo vives tú la transferencia embrionaria. Y esto es muy importante porque la investigadora habla, es del departamento de enfermería de su hospital, sobre cómo lo vives, y lo vives ya después de la transferencia como si ya, en teoría, estás embarazada. En el artículo se dice que demandáis, pedís más información sobre qué es lo que hay que hacer después de esa transferencia, por ejemplo. Y esto es muy importante porque este canal vais a encontrar, si te suscribes, un montón de información sobre alimentación, vida sana, etcétera, en el embarazo. Entonces, en el artículo, la investigadora dice que ya te consideras como, y lógicamente te han puesto un embrión, ya estás embarazada teóricamente. El embrión tiene que implantar después, pero el embrión está contigo. Y en el artículo se habla de que lo vives como si fuera ya tu bebé, no un embrión, tu niño, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y si esto te pasa, que seguro que sí, pues que sepas que es lo habitual, ¿ok? Vivencias muy importantes. Segundo punto que vamos a hablar, ¿requiere anestesia? Ya te lo habrán contado, solo en muy contadas ocasiones hacemos anestesia, hacemos una sedación, casos de vaginismo, pero en la inmensa mayoría no vas a requerir anestesia, simplemente tendrás que ir a la clínica y te contarán, como veremos después, cómo ha ido el embrión, cómo va evolucionando, qué calidad tiene, etcétera, etcétera. Así que no se necesita anestesia. ¿Duele la transferencia de embriones? La transferencia de embriones no duele. Hay que poner un espéculo con muchísimo cuidado, como lo hacemos siempre, y en algunas ocasiones te habrán hecho una transferencia previa de prueba, otras veces no. Nosotros, por ejemplo, en Wilson Fertility lo hacemos si vemos que puede haber algún factor de riesgo, si no, de rutina no se hace. Pero es un procedimiento que es bastante sencillo en la mayoría de casos y casi siempre es indoloro, así que no te preocupes, que no es un proceso que duela. El ayuno, ¿necesitas hacer ayuno antes de ir? No, esto me lo preguntáis muchísimo. Ese día puedo desayunar, evidentemente si te lo hacen con sedación porque tienes un vaginismo, etcétera, pues en ese caso sí, pero como normalmente ya te digo que no hay anestesia, pues básicamente es desayuna normal, hace una vida normal y no hace falta. Tendrás que llenar la vejiga como te voy a contar después, así que no hace falta ir en ayuno, en ayunas. Laboratorio, cuando llegues a la clínica, bien el equipo de laboratorio, la bióloga o biólogo que esté al cargo de tu embrión, de tus embriones, o el ginecólogo, antes de hacer la transferencia, te va a explicar cómo es la calidad de ese embrión, cómo ha evolucionado, llegaremos a un acuerdo, veremos cómo se te transfiere, los que se congelan, etcétera, etcétera. Te van a contar todo sobre cómo va tu embrión, así que vas a tener que hablar con el laboratorio. Por lo tanto, ese día, pues no programes muchas actividades, no programes trabajo, ve con tiempo a la clínica, esto ya, el equipo que te lleve ya te lo habrá organizado. Esta sería la quinta cosa que tienes que saber sobre la transferencia embrionaria. Sexta, alimentación. ¿Hay que hacer alguna alimentación especial? Pues sí y no. Hay que hacer una vida normal, pero si sigues el canal verás la cantidad de cosas y siguiendo se llama Esra de nombre, la enfermera turca que nos enseñaba un poco cómo lo vivís, pues ya hay que considerar que estás embarazada a partir de ese momento. Ese día, pues ya
tienes que comer normal, tienes que hacer una alimentación normal, dieta mediterránea, la Universidad del Mediterráneo ponía, ¿no? en la clínica donde está esta enfermera. Entonces, la alimentación tiene que ser normal, evidentemente una alimentación dieta mediterránea y una alimentación sana, así que no hay que hacer nada especial, pero puedes ir comida y desayunada. Un tema importante es la acupuntura. Mannheimer, como estás viendo ahora, publica un metaanálisis en el año 2007 donde dice que la acupuntura puede tener efecto beneficioso. Luego en el año 2012 se publica otro metaanálisis, otro artículo. Mira, si te fijas en el artículo de Mannheimer que tienes ahora, cuando se habla de un metaanálisis, se hacen dos columnas. En una columna se dice, por ejemplo, en este caso particular, a favor de la acupuntura, y en la otra columna no a favor de la acupuntura, ¿no? Tasas de embarazo con acupuntura y sin acupuntura. Vais a ver un rombo así horizontal en un lado. El rombo, si está completamente en una columna, indica que ese procedimiento ha sido más efectivo, que ese tratamiento o lo que fuere mejora el resultado, en este caso la tasa de nacido vivo. En el artículo de Mannheimer del año 2007, pues se habla de que sí que puede ser beneficioso, pero luego hay un metaanálisis del 2012 donde dice que no hay efecto. Y luego posteriormente se ha publicado otro metaanálisis que dice que en algunos casos, cuando hay fallos de fecundación in vitro repetidos, puede ser beneficiosa. ¿Significa que tienes que hacer acupuntura siempre? No. ¿Significa que está demostrado que la acupuntura mejora las tasas de embarazo? Tampoco. Es decir, a día de hoy aún no tenemos evidencia para decir que la acupuntura es un procedimiento imprescindible antes de la transferencia, pero también te diré que sí que hay literatura que avala que puede ser beneficiosa. Así que yo, cuando me venís, y aquí en Palma pues hay varios equipos muy buenos de acupuntura, me decís, oye, estoy haciendo acupuntura, pues siempre os digo lo mismo, un especialista formado, un especialista que sabe lo que está haciendo y que es especialista, evidentemente, en acupuntura, que tiene conocimientos de medicina, si puede ser médico, pues mejor, etcétera. Y entonces, en este caso, si te está llevando, yo no pongo ningún tipo de reparo y siempre digo, mira, planifícalo, cuéntale todos los pasos como ellos os piden y no la contraindico, por supuesto, porque ya te digo que hay literatura que en algunos casos llega incluso a indicar que puede favorecer la implantación, La medicación. En todos los tratamientos de reproducción asistida estás tomando medicación. La más común es la progesterona, así que, por cierto, si te gusta el canal, un inciso, pues por supuesto te suscribes, pero este canal es el canal más sencillo del mundo para poner un comentario. Solamente tienes que poner un corazón naranja en cualquier comentario de aquí, y esa es mi manera de recibir más seguidores, de que YouTube sepa que este canal está gustando y de aumentar la difusión del canal. Medicación. Pues tienes que seguir con la medicación habitual. La enfermera, la bióloga que te habrá estado llamando, que te habrá contado o el médico que te habrá organizado el tratamiento, te va a contar pues que ese día la medicación habitual, acuérdate de que no hay que venir en ayunas. Por lo tanto, las vitaminas, el ácido fólico imprescindible, consideramos que ya a partir de ahora estás embarazada, tienes que tomar ácido fólico, que además llevarás tomando un tiempo. Las vitaminas, la progesterona que te estés poniendo, una de las preguntas que más me hacéis es, doctor, ¿me pongo la progesterona antes de ir? Sin ningún problema, no te preocupes, si te toca por la mañana, te la pones. En ciclos de preparación, cada vez hacemos pues más ciclos de preparación endometrial, pues la medicación que te toque, si te estás tomando estrógenos, bien. Si es un ciclo natural y solamente te pones la progesterona, pues tampoco pasa nada. Muchas veces también usaréis progesterona inyectada subcutánea. Todo el tratamiento continúa igual. No hace falta venir en ayunas, se sigue con el tratamiento habitual, etcétera. O sea que en ese sentido continúa como has estado haciendo estos últimos días antes de esa transferencia, que creo que va a ser mañana probablemente. La vejiga es muy importante. Hay dos maneras de hacer la transferencia de embriones, con ecografía, vía transabdominal o transvaginal. La ecografía normalmente se hace a través de la barriguita, al contrario de lo que te han estado haciendo todos estos días, donde te han hecho una serie de ecografías transvaginales, pero la última se hace a través, con la ecógrafo, en la barriguita. ¿Qué ocurre? Que para que los ultrasonidos se difunden muy bien a través de los líquidos. Por eso verás que cada vez que te hacen una ecografía transvaginal ponen un poquito de gel y luego ponen la funda del ecógrafo, ¿ok? Y luego incluso un poco después. Pues por vía abdominal igual, hay que poner sobre la piel un poquito de gel para poder verlo. Y eso difunde mejor el ultrasonido. Los ultrasonidos por el sonar de los barcos
por el líquido se difunden muy bien, ¿no? Se propagan muy bien. Pero verás que el útero, la vejiga es un globito que está aquí, y el útero tiene como esta forma, ¿vale? Es el cuerpo del útero y el cuello, y aquí está la vejiga. Si tú vas llenando la vejiga, al llenar la vejiga hace que el cuerpo del útero y el cérvix, el cuello, se pongan en una misma línea, digamos, y es más fácil entrar. En cambio, si la vejiga no la tienes llena, hacen un ángulo, entonces entro con el catéter y tengo un obstáculo. Si esto hago que se llene a través de la vejiga, el catéter puede entrar más fácilmente. Por eso te dicen que llenes la vejiga. ¿Y cómo se llena la vejiga? Pues la vejiga se llena orinando 1 hora antes, si te dicen a las 10 de la mañana, a las 9, haz el pipí y te bebes 2 vasos de agua, medio litro, y ya no orinas más. Esto puede modularse, porque hay gente que enseguida con 2 vasos tiene la vejiga súper llena, ya es demasiado, lo tienes que ir viendo un poco tú según cómo tienes tu vejiga, pero en general lo que solemos decir es eso: 1 hora antes orinas y te bebes 2 vasos de agua, aguantas y ya vas a ir preparando la vejiga sin ningún tipo de problema. El reposo, esto es muy interesante porque hay un artículo muy reciente del año 2020, otro metaanálisis que vas a ver ahora aquí, publicado en México, que dice, se analizaron más de 20.000 casos, 20.000 pacientes creo que fue, o ciclos, ahora lo vas a ver aquí delante, donde se llegó a la conclusión de que el reposo no sirve absolutamente para nada. Es decir, no encontró beneficio, incluso si ves el rombito, parece que está más inclinado hacia el hecho de que el no reposo puede favorecer. Esto, cuidado con la estadística, porque aquí lo único que se ha demostrado, lo del rombo, que esté más a un lado o al otro, realmente no significa mucho, sino significa que ese acto, el reposo, no ha conseguido demostrar una u otra cosa. Así que, es decir, en este artículo lo que se concluye es que no hay beneficio en cuanto a hacer reposo, por lo tanto no debería promulgarse que se haga reposo de forma continua. Es decir, después de la transferencia, esto contradice un poco lo que os digo muchas veces, tenéis que hacer una vida tranquila, es decir, lo que quiero que te quede claro es que mañana, después de la transferencia, hoy después de la transferencia, el que tú vayas en coche, nosotros tenemos pacientes que vienen de otras islas, que vienen de Italia, que vienen del Reino Unido, que vienen de Alemania, que vienen de otros, que vuelan en avión, y las tasas de embarazo no se van a ver afectadas porque no hagas reposo. Así que es muy importante que el reposo quede claro que no va a ayudar un plus, ¿vale? Ah, por cierto, luego te voy a contar ahora el bonus en qué consiste. Bien, que ahora me acabo de acordar. Es la pregunta que siempre hacéis después de la transferencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hago reposo o no hago reposo? Pues una vida tranquila, no hace falta que estés en cama todo el día, puedes deambular después de la transferencia. Yo cuando estuve en Nueva York, en Cornell, en la Universidad de Cornell, a las americanas, después de la transferencia, haga una vida normal. ¿Qué ocurre? Pues yo tengo pacientes, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que trabajaba en las cámaras de un supermercado, entrando frío, calor, con estrés. Pues hombre, conviene que ese día, al día siguiente, hagas una actividad más reducida. Ya estamos hablando de otra vez de nuestra querida Esra, donde hablábamos de que ya tenemos que considerarte como embarazada. Por eso en este canal vas a encontrar información de todo tipo de hábitos de vida que tienes que seguir para cuidar a tu bebito que ya está dentro, ¿no? Entonces, realmente el reposo no ha demostrado, pero pues sí que os recomiendo que bajéis un poquito el ritmo. Así que el reposo después no pasa nada. Todos os dejamos 15 o 20 minutos después de la transferencia que estés ahí tranquilita, pero no es necesario el reposo. Así que te puedes ir, puedes hacer kilómetros, etcétera, etcétera, siempre dentro de un orden, ¿ok? Bonus. El bonus es: ¿cuál es esa pregunta que siempre hacéis después de una transferencia? Que es: ¿puedo hacer pipí? ¿Puedo orinar? Siempre lo preguntáis. Así que, considerando todos los estudios científicos que dicen que el reposo no aumenta las tasas de embarazo y que siempre os cuento lo mismo, el endometrio es como una especie de gelatina, entre comillas. Entonces, nosotros dejamos dentro de esa gelatina, imagínate un sándwich donde abrimos un poquito, dejamos el embrión y luego lo dejamos ahí. No es liso, no se va a salir. Por lo tanto, por supuesto que puedes hacer pipí después de la transferencia. De hecho, muchas veces ya tenéis la vejiga llena, te sientes incómoda, te sientes molesta, te sientes con ganas de orinar, orina, que no va a pasar absolutamente nada. Estas son las 10 cosas y el bonus que te quería contar. Ahora mismo te voy a dejar con un vídeo
que vas a ver cómo es una transferencia de embriones, de un embrión, lo estás viendo ahora mismo, cómo el catéter va entrando y cómo vas a ver cómo ahora ¡pop!, suelta esa imagen blanquecina que es aire realmente, y ahí ese es el aire que usamos como marcador, digamos, pero eso indica dónde se ha dejado el embrión, el medio de cultivo donde se ha dejado, donde está el medio de cultivo, donde está el embrión, ¿ok? Te dejo además con este vídeo aquí de los consejos que tienes que seguir tras la transferencia, así que corriendo a ver este vídeo y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.